¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué algunos países son ricos y otros, bueno, se quedan atrás? La respuesta, créanlo o no, está justo frente a nosotros, pero es invisible. Son una serie de reglas que moldean todo, absolutamente todo. Así que hoy vamos a conocer a esos arquitectos invisibles. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si toda la economía fuera como un juego gigante? O sea, las personas, las empresas, los gobiernos, todos ellos son los jugadores, ¿cierto? Pero, como pasa en cualquier juego, el resultado final, bueno, no depende únicamente de qué tan buenos sean los jugadores, hay algo más. Y es que, para entender de verdad por qué pasan las cosas que pasan, o sea, por qué a veces hay cooperación y a veces conflicto, por qué hay riqueza o por qué hay pobreza, primero hay que entender las reglas. Así de simple, porque son precisamente estas reglas las que ponen los incentivos sobre la mesa, las que guían cómo nos comportamos todos, y al final son las que deciden si el resultado del juego va a ser prosperidad o pobreza. Ok, pero esto de las reglas del juego no es solo una forma de decir, no es una simple metáfora. En el mundo de la economía, este concepto tiene un nombre oficial, un nombre formal, y es, de hecho, la clave para entender por qué los países se desarrollan como lo hacen. Y aquí la tenemos, la definición clave de un peso pesado, el premio Nobel Douglas North. Él dijo, y cito, las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, y luego lo pone más formal, son las restricciones ideadas por los humanos que dan forma a la interacción humana. Para ponerlo más simple, son el marco, el rayado de cancha dentro del cual todos vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Ahora, uno podría pensar que estas reglas son solo las leyes que están en los libros, ¿no? Pero no, no es tan simple. De hecho, se dividen en dos grandes categorías, dos tipos de reglas, y créanme, ambas tienen un poder increíble. Y esta es una distinción clave, fundamental. Por un lado, tenemos las reglas formales. Piensen en esto como el plano, lo que está escrito, las leyes, la constitución, el sistema financiero. Es como el esqueleto visible de la sociedad. Pero, y este es un gran pero, por otro lado están las reglas informales, y estas son más sutiles, la confianza que hay en la gente, los valores familiares, si existe o no una cultura del ahorro, son esas normas no escritas que al final guían nuestro comportamiento del día a día. Muy bien, pero ¿por qué nos importan tanto estas reglas? Tanto las formales como las informales. Miren, la respuesta más clara, la más potente, nos la da la propia historia de la humanidad. Imaginen esto. Durante casi 200.000 años, la pobreza extrema era lo normal para casi todo el mundo, era la condición humana. Y de repente, algo cambió. Echemos un vistazo a la historia, es impresionante. Durante milenios, la humanidad vivió en un estancamiento económico casi total. Pero luego, por ahí de 1800, pasa algo increíble. Empiezan a surgir cambios en las reglas del juego. Cosas como el respeto a los derechos de propiedad y la libertad de hacer contratos desatan una primera ola de crecimiento espectacular. Y la historia no termina ahí. Vimos una segunda revolución, mucho más reciente. Pensemos en China en 1979 o en la India en 1991. ¿Qué hicieron? Cambiaron sus reglas, abrieron sus mercados y con eso sacaron a cientos y cientos de millones de personas de la pobreza. Al final del día, esta no es una historia sobre recursos naturales, es una historia sobre el poder de las instituciones. Y bueno, esto no es solo un cuento del pasado, ¿eh? La conexión entre las reglas y la prosperidad es más fuerte que nunca. Los datos que tenemos hoy nos muestran una y otra vez que la calidad de las instituciones es el mejor predictor que existe para saber si a un país le va a ir bien económicamente. Ahora, a pesar de toda esta evidencia, el panorama actual es, francamente, sorprendente. Miren este dato. Solo un 20% de la población mundial vive en un país considerado libre. Solo 1 de cada 5. El 80% restante, la gran mayoría, vive con reglas que restringen sus libertades, ya sea de forma parcial o total. Y aquí lo podemos ver, el impacto económico directo. La conexión es clarísima. Los países que tienen más libertad económica, o sea que tienen mejores instituciones como protección a la propiedad, libertad para comerciar, simplemente tienen un ingreso por persona muchísimo más alto. El punto central es este. Las reglas del juego son las que determinan la prosperidad. No hay vuelta que darle. Y lo que es quizás más revelador de todo es que esto no es solo una cuestión de promedios, de que a los de arriba les va mejor, no.
Fíjense en esto. En los países con más libertad económica, hasta el 10% más pobre de la población tiene ingresos mucho más altos que la gente más pobre de los países que no tienen esa libertad. ¿Qué significa esto? Que las buenas reglas, las buenas instituciones, nos levantan a todos. Ahora, es posible que alguien viendo esto diga, bueno, pero las diferencias de crecimiento cada año entre un país y otro no parecen tan gigantes, y es una observación válida. Pero aquí es donde entra en escena una de las fuerzas más poderosas del universo, y no es broma, el crecimiento compuesto. Miremos este número, 1.1%. Este es el crecimiento promedio por año en países con instituciones débiles, donde, por ejemplo, los derechos de propiedad no se respetan mucho. 1.1, suena a poco, ¿verdad? Y ahora, este otro, 2.8%. Este es el crecimiento en países con instituciones sólidas. La diferencia entre uno y otro es de menos de 2 puntos al año. La pregunta es, ¿de verdad importa tanto esa pequeña diferencia? La respuesta es un sí rotundo, y el tiempo es el mejor testigo. Veamos los números. Después de solo 25 años, una generación, el país con las buenas reglas ya duplicó su riqueza. El otro, mientras tanto, apenas creció un 30%. Pero si nos vamos más lejos, a 100 años, la diferencia es simplemente brutal. Un crecimiento del 200% contra 1500%. Esas pequeñas diferencias en las reglas del juego, con el tiempo, no crean países un poco distintos, crean mundos completamente distintos. Entonces, al final de todo este recorrido, volvemos al punto de partida. Para entender por qué algunos lugares prosperan y otros no, es indispensable, es fundamental mirar los cimientos, la base sobre la cual se construye absolutamente toda la actividad económica. Y la prosperidad justamente se apoya en estos pilares. ¿Cuáles son? Un Estado de Derecho que funcione para todos, que los derechos de propiedad sean seguros y nadie te los pueda quitar, que exista libertad para hacer contratos, que los incentivos estén puestos para crear valor y no para buscar favores, y claro, sistemas que permitan que el conocimiento se cree y se comparta libremente. Sin esta base, sin estos pilares, es imposible construir una prosperidad que dure en el tiempo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que quizás es la más importante de todas. Si ya vimos que estas reglas del juego son el verdadero motor del progreso humano y del desarrollo, la gran pregunta que queda en el aire es, ¿quién debería tener el poder de escribir esas reglas? ¿En manos de quién debería estar esa enorme responsabilidad?